Hola, saludos a todos. Este es el informe semanal del Movimiento Larouchista. Hoy es viernes 18 de noviembre. Estamos a 4 días de la conferencia internacional eh, Alto a la Guerra, cómo parar la guerra nuclear, con una participación muy grande a nivel internacional, todo el día con 2 sesiones, el martes 22. Ya vamos a hablar más de ese tema, pero tenemos que empezar necesariamente con el asunto del famoso incidente polaco. Y lo que podemos decir del incidente de los cohetes que cayeron en Polonia, o el cohete que cayó en Polonia, se puede decir a ciencia cierta que eso fue made in the United Kingdom, es decir, hecho en el Reino Unido, hecho en Londres. No los cohetes, pero todo el plan y el programa. Y vamos a hablar de eso. Primero, hablemos del incidente como tal, porque en realidad entre el martes y el miércoles de esta semana que pasó, el mundo estaba verdaderamente al borde de una crisis y una posible explosión de una confrontación termonuclear, quizás mucho más grave, mucho más cercano a lo que la mayoría de la gente piensa. Por lo siguiente, lo que pasó es que el Washington Post habla de que el martes 15, la AP, Associated Press, fue el primero en sacar un informe de que fuentes de inteligencia de alto nivel de Estados Unidos informaron que habían caído cohetes rusos en territorio del miembro de la OTAN, Polonia, y que habían matado a 2 personas. Despertaron al presidente Biden, era como la medianoche allá, donde estaba en la reunión del Grupo de los 20. El hecho de que haya ocurrido justo en ese momento fue muy oportuno para los planes británicos. Se llamó a una reunión de emergencia de los dirigentes del Grupo de los 20 sobre el asunto. A la medianoche o en las primeras horas de la mañana, el canciller de Polonia, Zbigniew Rau, llamó al embajador ruso a ir a la Cancillería para dar explicaciones inmediatas sobre este supuesto ataque por parte de Rusia. Zelensky, de manera histérica, le echó la culpa a Rusia y inmediatamente empezó a decir que se tenían que hacer todos los preparativos para enfrentar a Rusia, entre otras cosas, creando una zona de exclusión aérea, etcétera, etcétera. Hasta que unas horas más tarde, 6, 8, 10 horas más tarde, empezando con el presidente Biden, empezaron a decir y salir las versiones de que no, siempre parece que no fue un cohete enviado por los rusos, puede haber sido un cohete ruso en manos de Ucrania y que ellos lo hicieron. Ahora, esto les puede parecer quizás como ópera cómica, y lo sería si no hubieran consecuencias tan graves, o quizás algo risible desde el punto de vista de que cómo es posible que haya ocurrido algo así, pero bueno, al fin y al cabo corrigieron el error. Pero esto no toma en cuenta varios puntos básicos. Primero, como lo dijo Scott Ritter, el ex inspector de armas de la ONU, experto en asuntos militares, dijo algo obvio, que esta parte de esta región de Ucrania con Polonia es probablemente una de las partes más monitoreadas de todo el planeta, y en cuestión de segundos después de un lanzamiento, si no medio segundo después de lanzamientos de cohetes, la OTAN sabía a ciencia cierta exactamente de dónde procedían, exactamente de qué consistía, exactamente hacia dónde iba dirigido y todo lo demás. Esa información está en las manos de la gente que está tomando las decisiones de la OTAN. Sin embargo, no solamente permitieron que cundiera esta versión absolutamente falsa y muy peligrosa,
de que había sido Rusia, sino que lo alentaron, porque fueron fuentes de inteligencia de Estados Unidos que circularon esto a través de la AP. Ahora, y siguieron haciéndolo aún después de las declaraciones de Biden, de Stoltenberg, de la OTAN y otros. Los medios periodísticos siguieron atizando la idea de que Rusia había atacado a Polonia, miembro de la OTAN, siempre poniendo encabezados ambiguos, cohetes rusos caen sobre Polonia, cosas por el estilo. Pero algunos de los dirigentes políticos en Estados Unidos y en Europa no fueron nada ambiguos. Por ejemplo, el senador Menéndez de New Jersey, Nueva Jersey, que es el jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores, es un tipo muy poderoso, así como también el senador Coons, anduvieron diciendo que esto es una provocación por parte de Rusia y Estados Unidos y la OTAN tiene que responder. En Alemania, dirigentes en el Bundestag del Parlamento ruso, perdón, alemán, hablaron de que Rusia era la responsable. La presidenta de la Comisión de Defensa, que es del FDP, el partido FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, y también Alexander Graf Lambsdorff, ambos políticos importantes, denunciaron a Rusia, responsabilizaron a Rusia y dijeron que hay que tomar cartas en el asunto. Y se siguió hablando horas, días después del incidente, de la propuesta de establecer una zona de exclusión aérea sobre, si no toda Ucrania, parte de Ucrania, esa parte fronteriza, aunque sea. Eso obviamente significaría una guerra inmediata entre la OTAN y Rusia, porque habrían intercepciones aéreas, batallas aéreas y todo lo demás. Afortunadamente, el gobierno alemán inmediatamente dijo que no, pero esta idea se empezó a promover. Anne Applebaum, que es una de las personas importantes del Consejo del Atlántico de Estados Unidos, que es uno de los centros, los grupos de expertos muy importantes. Ella está casada con la ex canciller polaca Sikorski. Ella escribe un artículo en el Atlantic hace unos días diciendo, bueno, no importa quién haya lanzado esos cohetes, si fue Rusia o no fue Rusia. El hecho es que Rusia es responsable, porque si Rusia no hubiera lanzado la operación especial en Ucrania y no hubieran lanzado los ataques en contra de la infraestructura energética de Ucrania, pues los ucranianos no hubieran tenido que responder. Entonces la culpa la tiene Rusia de todas maneras. Ahora, el punto aquí, el punto central que no debemos evitar es lo que dijo Helga Seppler-Roush, y dijo que si no cambiamos la arquitectura de seguridad a nivel internacional, tarde o temprano, uno de estos incidentes va a desatar un enfrentamiento termonuclear. Porque estuvimos al borde de esa posibilidad intencionalmente. Esto no fue un error honesto. Error honesto hubiera sido cosa de media hora. Alguien hizo esto a propósito, con la idea de llevar las cosas a cierto límite para ver qué cambios podían producir. Ahora, es cierto que Biden anunció que siempre no, eso es importante, no habían sido los rusos, pero inmediatamente al otro día Biden propuso un paquete de 38,000 millones de dólares adicionales de armamentos para Ucrania. Ahora, ¿para qué será eso? Ahora, hay cierta oposición del lado republicano, como por ejemplo el congresista Gosar, que en varias ocasiones ha dicho que no podemos seguir financiando esta guerra tan destructiva y dice que Estados Unidos no debe seguir enviándole armas a Ucrania. Eso es positivo. Pero el gobierno de Biden y quienes controlan y dirigen eso siguen en esta línea de confrontación total. Ahora, pero lo que realmente está detrás de esto no son los detalles del incidente como tal, a pesar del hecho de que los detalles son reveladores sobre lo que realmente está pasando.
sino que la intención está en lo que los británicos en particular han anunciado como la política intencional respecto a Rusia con todo el operativo de Ucrania. Es decir, todo el plan desde que lanzaron una revolución fascista, un golpe de Estado fascista en el 2014, y en cada momento los británicos intervinieron para asegurar que no se pudiera llegar a una solución pacífica, a pesar del hecho de que en cierto momento, en abril, hasta el gobierno de Zelensky sí había acordado que casi todo lo que habían pedido los rusos estaba bien y Rusia había respondido también y estaban en camino a eso, pero fue Boris Johnson quien lo previno. Pero la orientación política viene de más arriba. Ustedes se acordarán quizás que hace algunas semanas comentábamos de un artículo de definición de línea política presentada por la RUSI, que es la Royal United Services Institute, el Instituto de Servicios Real del Reino Unido. Es decir, ellos son, según sus propias palabras, son el más antiguo e importante de los equipos de expertos, de los think tanks en todo el Reino Unido. Dice el más antiguo y el principal think tank, equipo de expertos en defensa y seguridad del Reino Unido. Y se acordarán quizás que Chalmers, el vicepresidente de Rusia, había presentado un plan para lo que él llamó una crisis de los misiles de Crimea. Es decir, no de Cuba, pero algo parecido, es decir, llevar el enfrentamiento con Rusia hasta el punto de amenazar a Crimea y tomar control de Crimea para provocar, para llegar al punto mismo de forzar a los rusos a que adopten las medidas nucleares cuando sienten que su soberanía misma está amenazada. Y Chalmers decía, bueno, ese es el momento muy peligroso, pero también es el momento en que quizás podamos lograr que ellos den un paso al costado y que se rindan, básicamente. Una estrategia loca que pone en peligro la existencia de la especie humana para tratar de apostar de que los rusos se van a echar para atrás. Y eso es lo que decía Chalmers. Bueno, eso es lo que decía Chalmers. Lo que dijo la revista Economist el 14 de noviembre, un día antes del incidente. Hay un artículo que se llama El mundo mirando hacia adelante para el 2023, 3 escenarios o guiones sobre cómo puede desarrollarse la guerra en Ucrania. Y lo escribe un tal Shashank Joshi, que es el editor para asuntos de defensa para el Economist, es decir, el que encabeza eso. Y lo que dice Joshi es lo siguiente, que lo que ha ocurrido en Ucrania no ha sido lo que la gente esperaba y ahora quedan 3 posibilidades, porque los ucranianos se han sabido defender, han habido muchas armas, etc. Y presenta 3 opciones. Opción número 1, que Rusia gana. A pesar de que están perdiendo en este momento, Rusia gana y tiene detalles de cómo ocurriría, etcétera, etcétera. Y eso en parte porque los países de Occidente presionan a Ucrania para aceptar una negociación con Rusia. Eso no le gusta al señor Joshi del Economist. El Economist es la revista de la City de Londres. Segunda opción, dice este artículo, sería en que se llega a un impasse. Es decir, nadie puede ganar, nadie pierde, nadie gana. Y luego lo que pasa es que se impone una negociación donde nadie gana, nadie pierde. Y luego dice, hay una tercera posibilidad, un tercer guión que presenta este señor, que él dice es la más alentadora y también quizás la más peligrosa.
dice que Ucrania logra avanzar ante las defensas rusas y llega a poder poner los sistemas HIMARS, de cohetes HIMARS, al alcance de Crimea, es decir, a una distancia que puedan atacar a Crimea. Y que los países de Occidente le entregarían más sistemas de defensa de Ucrania bajo este escenario. Que podrían, por lo tanto, abrir un frente nuevo en Zaporizhia y que 5 brigadas ucranianas, o sea, ya lo tienen todo definido, ¿no? 5 brigadas ucranianas quebrarían las líneas rusas y romperían el puente terrestre que existe a Crimea y rodearían a Mariupol, que sería para el verano que viene. Y les voy a leer lo que luego dice. Este señor dice, Ucrania ante esto mueve sus lanzadores de los cohetes HIMARS hacia el sur, poniendo en la mira puertos, bases y depósitos en Crimea, ocupada por Rusia. Ucrania amenaza con entrar a la península de Crimea y el señor Putin emite un ultimátum. O paran o van a enfrentar el posible uso de armas nucleares rusas. Y termina diciendo este psicótico que tienen en la revista El Economist, termina diciendo que así la victoria estaría a la vista, pero también se corren riesgos para poder ganar esa victoria. Ahora, este es exactamente el escenario que habían presentado los señores de Rusia. Es más, examinando un poco los antecedentes de Yossi, él, antes de ser el director de la sección de defensa del Economist, había trabajado por 4 años como investigador principal en la RUSI, de 2014 a 2018. Es decir, aquí hay una circulación de la gente controlada por los bancos y los banqueros, van a los equipos de expertos, los think tanks, los pasan a los gobiernos, los pasan a los medios de comunicación y presentan estas ideas que son, en efecto, las políticas dominantes que el Reino Unido está imponiendo o tratando de imponer en este momento. Por eso digo, sin la más mínima exageración, que la realidad de este incidente polaco es made in the United Kingdom. Esto se armó en el Reino Unido. Ahora, si fueron los británicos que dieron la orden, si fue un cohete de defensa que dispararon los ucranianos y cayó en territorio de Polonia, esos detalles no los conozco y quizás nunca los llegamos a conocer. Pero lo que buscaban con este incidente era exactamente este guión muy elaborado por parte de la RUSI, por parte del Economist, por parte del sector financiero internacional, con su central en la City de Londres y la casa matriz en Londres y su sucursal en Wall Street. Y estamos ante eso, y por eso Helga insiste, y correctamente, que hasta que no logremos un cambio de la arquitectura de seguridad internacional, no vamos a poder dormir bien, no podemos estar seguros que uno de estos incidentes no va a desatar una confrontación directa, porque es la intención de utilizar eso para romper la voluntad de los rusos y destruir el país, cosa que no va a ocurrir. Antes vamos a tener una guerra. Ahora, en medio de todo esto, con la línea de Estados Unidos que va en esa dirección precisamente, esta semana surge una declaración del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Milley, que dice de manera un poco lacónica casi, dice que, bueno, parece que lo de Ucrania solamente se va a resolver a través de una negociación, nadie va a poder ganar esta guerra. Ahora, esto le ganó a Milley una serie de ataques por parte de los halcones, incluido la revista Economist, la misma revista Economist, que el día 16, el segundo día del incidente polaco, ataca a Milley
diciendo que su evaluación es incorrecta, la implicación para la política es incorrecta y que absolutamente no se le debe prestar atención a lo que está diciendo Milei. Ahora, este es un poco el campo de batalla estratégico en el que estamos. Como les decía, les había dicho la semana pasada que las elecciones de Estados Unidos no habían mejorado la situación, sino que habían empeorado la situación precisamente porque no se abordó en la elección nada sobre la realidad económica, nada sobre la realidad de la guerra. Y ahora vemos los resultados exactamente de eso. Pero todo esto es simplemente parte, la mitad quizás de la ecuación estratégica o el cuadro estratégico. La otra parte, la otra mitad, está ocurriendo en Asia, porque la historia, el futuro de la especie humana, si es que hemos de tener un futuro, se está forjando en Asia, con la franja y la ruta, con el movimiento de los no alineados, el espíritu de Bandung que se ha reactivado. Y esto se expresó en la reunión de la ASEAN, se va a expresar de nuevo en la reunión de APEC, se expresó en la reunión del Grupo de los 20, donde tal y como habíamos pensado que ocurriría, eso llegó a una impasse total. Los países de Occidente, Estados Unidos, Reino Unido, la OTAN, Unión Europea, no pudieron imponer su voluntad en esa reunión, porque otros 10 de los 10 dijeron que no, o una buena parte, ante la idea de que se tenía que atacar a Rusia, se les tenía que criticar, etcétera, y simplemente se negaron a hacerlo. China se negó, India se negó, Brasil, Sudáfrica y otros. Entonces, tuvieron que aceptar una resolución final, un comunicado final, que dice que no están de acuerdo, no se pusieron de acuerdo sobre este tema, algunos sí, algunos no. Pero en todo caso, dijeron, el Grupo de los 20 no es una institución para hablar de temas de seguridad, sino temas económicos. Entonces eso quedó en un impasse total. Pero en las otras reuniones lo que está surgiendo, y lo sabemos por la participación directa nuestra, en particular de Helga, en una serie de foros en Asia, por ejemplo, hubo una reunión en Bali, Indonesia, bueno, fue en 4 ciudades de Indonesia, justo unos días antes de la reunión del Grupo de los 20, sobre el espíritu de Bandung, del movimiento de los no alineados. Y el ponente tras ponente, en días y días de discusión, y Helga habló también en esa conferencia, hablaron de que el mundo del transatlántico, el mundo del financiero del transatlántico está hundiendo al planeta y que en torno a lo que hace China, lo que hace India, lo que está pasando con los BRICS, se está creando una alternativa ante todo esto. Parte del debate que hubo fue que muchos, y creo que muchos de ustedes conocen gente que piensa así, y es comprensible, mucha gente dice, pues que el occidente se vaya al diablo, allá ellos, simplemente nos separamos del dólar y ya pase lo que pase. Es decir, desacoplarnos por completo. Y Helga intervino en varias ocasiones para decir, bueno, entiendo por qué dicen eso, pero el problema es que si se hace de esa manera, vamos a caer de nuevo en la misma trampa geopolítica de bloques y una situación que nos va a llevar de nuevo a una guerra. Que la solución está en la dirección y solamente en la dirección indicada por Lyndon LaRouche en su propuesta de cómo lograr una reorganización por bancarrota de este sistema financiero que está en quiebra final. Y esto suscitó todo un debate muy importante. Diane Sawyer, que ustedes saben, realizó una campaña electoral para el Senado por el estado de Nueva York en estas últimas elecciones en contra de Chuck Schumer. Pues en Estados Unidos, cada estado tiene 2 senadores. Su periodo es de 6 años. Entonces, a veces cada 2 años y a veces cada 4 años, el otro senador tiene que ir a una contienda electoral de nuevo. Resulta que en el 2024, la otra senadora por Nueva York, Kirsten Gillibrand, se tiene que ir a las elecciones y Diane Sawyer
un día después de las elecciones o dos, lanzó su campaña electoral para el 2024 en contra de Gillibrand. Entonces, y dijo lo siguiente, este fue el anuncio que hizo Diane. Comparen esto con lo que dicen todos los otros políticos. Dice, la guerra nuclear y el armagedón económico siguen siendo los únicos temas relevantes a los que se enfrentan el pueblo de Estados Unidos y los pueblos del mundo entero. Y muy pocos, si es que alguno de nuestros representantes electos está abordando cualquiera de los asuntos de vida o muerte, por lo que anuncio aquí mi intención de desafiar a la actual senadora de Estados Unidos por Nueva York, Kirsten Gillibrand, en las elecciones generales de noviembre del 2024. Y dice, para terminar, evitar el aniquilamiento de la raza humana a corto plazo es, por lo tanto, la principal preocupación de esta campaña. Para frenar eficazmente esto hay que tener el valor que tuvo el estadista estadounidense Lyndon LaRouche, quien se atrevió a decir hace décadas que el sistema transatlántico estaba económica y moralmente en bancarrota y debía ser sustituido por un nuevo paradigma de relaciones entre naciones soberanas que respetara la seguridad de cada nación por igual. Entonces, esa es la voz de Estados Unidos, es la voz de LaRouche a través de Diane Sare en Estados Unidos en estos momentos. Ahora, quiero terminar mi informe estratégico haciendo el hincapié en lo que está pasando en las Américas, en Iberoamérica en particular, en el sentido de movimiento en la dirección del espíritu de los no alineados. Es decir, de unirse con lo que está pasando en Asia, lo que está pasando con la Organización de Cooperación de Shanghái, la Franja y la Ruta y demás. Esto es tenue, es frágil, pero es muy importante. Hay un cambio que está ocurriendo. Tiene que ver, no es resultado de, pero tiene que ver con la elección de Lula en Brasil. Simplemente porque se está empezando a crear la posibilidad, no la garantía, la posibilidad ante un desplome económico que está destrozando a todos los países de la región, de vincularse probablemente a través de un BRICS expandido con todo lo que está pasando en Asia, en África y otros lugares del planeta. Obviamente en Iberoamérica, pues la gente ha tenido más temor de lo que puede hacer Estados Unidos, más temor del Fondo Monetario Internacional, pero esa cárcel se está quebrando, se está rompiendo ese control. Y la idea de retomar la trayectoria de los BRICS, pero ahora un BRICS aumentado con Argentina, con Irán, con Sudáfrica, con otros países, esto ya está cobrando fuerza. Y ante eso, ante esa posibilidad general de la región, tenemos un movimiento coordinado a nivel continental para lanzar una contrarrevolución no conservadora, sino fascista o neofascista. Lo vemos en lo que ha pasado en Bolivia, que ha llegado a niveles de guerra civil o casi guerra civil, a pesar de que la gente de Santa Cruz no logró obtener el apoyo que habían querido de grupos en otras ciudades, incluido el Alto y otros partes del país. Entonces, eso no les resultó, pero esta gente, como lo hemos publicado, y pueden ver la documentación en nuestros escritos, que están conectados no nada más a una derecha conservadora o algo por el estilo, sino dos cosas. Por un lado, terratenientes directamente vinculados a Brasil. Esto es muy importante porque lo que está pasando en Brasil, lo que están tratando de hacer en Brasil, es poner en la mira a Lula y tratar de hacer un golpe de Estado quizás antes de que llegue a Plan Alto. Pero la otra parte clave en esto de Bolivia que revela lo que realmente está detrás es que hay una conexión directa con algunos de los dirigentes claves de Santa Cruz con Klaus Barbie directamente. Es decir, el famoso nazi de la Segunda Guerra Mundial, Klaus Barbie, que se fue a Bolivia y tuvo sus redes ahí. ¿Esto por qué es importante? ¿Porque Klaus Barbie era tan poderoso? No, porque Klaus Barbie era una de las
personas protegidas y defendidas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y del Reino Unido en la posguerra para mantener y desarrollar una red nazi para uso en el futuro, en particular en contra de la Unión Soviética. Son las mismas redes que protegieron y defendieron en el caso de Ucrania. Si queremos entender lo que está pasando en Sudamérica en este momento, hay que entender lo que se hizo y se está haciendo en Ucrania, porque todo va a la misma madre, o más bien a la misma abuela en este caso, que viene desde la Segunda Guerra Mundial. Y cómo estos servicios, que son el aparato de los grandes centros financieros internacionales, forjaron, crearon, defendieron estos grupos para uso cuando el momento lo requería. Y eso es lo que están haciendo. Quieren hacer lo mismo en México. Es exactamente lo mismo lo que están tratando de lanzar. Porque están atacando a Lula, están atacando a Arce, están atacando a Evo Morales, están atacando a Fernández, a Cristina Kirchner, a todos de comunistas. Y a López Obrador también. Todos son comunistas, según este grupo. Y ahora se están reuniendo hoy y mañana en México un grupo basado en Estados Unidos que se llama CPAC, sus siglas en inglés, Conservative Political Action Coalition, es decir, la Coalición de Acción Política Conservadora. Ahora, esta es la gente y estos son algunos de los que van a participar en la reunión en México, incluye a Steve Bannon. Steve Bannon es un agente de Wall Street que ha estado metido en el grupo de Donald Trump desde el comienzo. Luego Trump lo excluyó por un tiempo, fue a la cárcel, Bannon, se volvió un testigo en contra de Roger Stone, uno de los mejores amigos de Trump y también amigo nuestro. Bannon básicamente cumplió ese tipo de papel, ahora ha regresado como asesor de Trump, y esto refleja el momento decisivo de Donald Trump, cuando en los días antes de salir de la Casa Blanca, él optó por dar un perdón ejecutivo presidencial, no a Lyndon LaRouche, no a Julian Assange, que eran los casos que correspondían, sino a Steve Bannon. Y ahora va a cosechar lo que sembró. Entonces, en esta reunión está toda la derecha de México, está la derecha de Chile, está Cast, está de Guatemala, Yamatei, está Steve Bannon, va a estar el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, etcétera, etcétera. Pero toda esta operación tiene como intención parar esta dirección estratégica que les he indicado. No tiene que ver con asuntos internos ni regionales. Esto es parte de la guerra en contra de Rusia en Ucrania. Son las mismas redes. Tienen la misma madre y la misma abuela y se remonta a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo derrotarlos? Hay una manera nada más. Es la que hablaremos y discutiremos a fondo este próximo martes 22 en la Conferencia Internacional para parar la guerra nuclear, el desarrollo como la manera de lograr la paz y la urgencia de establecer un movimiento político basado en la identificación de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo, primero y antes que nada con la humanidad entera, la totalidad de lo que es la especie humana. Y luego después, de manera coincidente con eso, como patriotas de sus respectivos países. La idea de Schiller, exactamente. Y por un lado, la guerra nuclear ha puesto eso ante nosotros. Es obligatorio que pensemos de esa manera, porque todos vamos a quedar radioactivos si se desata una guerra, pero también desde la perspectiva económica. Si no lo abordamos así, no hay solución y no vamos a ganar. Entonces, con eso quedan todos ustedes invitados a esa conferencia y los remito a la excelente carta abierta de dos legisladores mexicanos, un diputado, una exdiputada, el diputado Benjamín Robles Montoya, la exdiputada María de los Ángeles Huerta del Río, que le escribieron una carta abierta a los legisladores del mundo para que ellos también se sumen a este esfuerzo. Todos ustedes están
invitados a exactamente eso.